Bueno, entonces estamos en las clases de teología sistemática, doctrina de Dios, y estábamos estudiando los nombres de Dios. En la clase pasada vimos el nombre Elohim, que significa, y decíamos que este nombre nos revela algo especial, ¿verdad? ¿Qué es eso que nos revela este nombre? La Trinidad, porque es un nombre en plural. ¿Amén? Vimos también Elión, que significa el Dios Altísimo, y fue el nombre con el que el Señor se reveló a qué personaje de la Biblia. Abraham. ¿En qué circunstancia de su vida? No. Cuando los sacó de Ur de los Caldeos, porque tenían problemas. No. Cuando se estaba quejando porque no tenían. No. Fue con Sara, ¿no? Ya díganos. Cuando Abraham tuvo el encuentro con Melquisedec. Ah, sí. Ay. Eso es cierto. Y Melquisedec lo bendijo y le dijo a Abraham, siervo del Dios Altísimo. Ya se acordaron, ¿verdad? Sí. El Roí. Hijo, ¿ya pusiste la diapositiva? El Roí. Dios que me ve. Y hablábamos de la historia de a quién se le reveló el Señor con ese nombre. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de su mamá. Estaba huyendo de Sarai. ¿Por qué? Porque la maltrataba. ¿Por qué la maltrataba? Porque era su sierva, ¿no? Era su esclava y podía hacer con ella lo que. Pues decía que quería ser más que Sara, ¿no? O sea, Sara vio de esa manera como que mi sierva quiere ser más que yo, quiere tomar mi lugar y... Pero ¿cuál fue la causa ¿El hijo? del conflicto? Por el hijo. Exactamente. Pero cuando yo todavía no sabía que estaba embarazada, le prestó al marido y luego ya lloró. Exactamente, ese fue el problema, ¿verdad? Que a Saraí se le ocurrió la gran idea, ¿verdad? De decirle a su esposo que tuviera relaciones con la sierva para que por medio de la sierva tuvieran un hijo. Y pues resulta que después, cuando la sierva se embaraza, pues hubo soberbia en su corazón, ¿verdad? Y porque ella estaba embarazada y porque pues su patrona pues no había podido tener hijos. Entonces se suscitó ese conflicto, ¿verdad? Y en medio de ese conflicto pues no soportó más la sierva, ¿verdad? La opresión de su ama y decide huir. Cuando ella decide huir, en medio del desierto, ¿verdad? Tiene un encuentro con el ángel de Jehová que le dice: Agar, eso que estás haciendo no está bien, ve y regrésate con tu patrona, porque estás esperando un hijo, ¿verdad? El Señor en ese momento le dice: pues esta decisión que estás tomando de irte al desierto no es la mejor, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de que tu ama te ha tratado mal, pues yo cuido de ti, y bendijo al hijo que Agar traía en el vientre, ¿verdad? Y en ese momento pues Agar le dice: tú eres el Dios que me ve, ¿sí? Porque aún a pesar de la circunstancia más difícil, aunque todos te dejen, aún en medio de tu soledad más desértica, el Señor está con cada uno de nosotros. Amén. Y el siguiente nombre que vimos fue el Shaddai. Y el Shaddai significa, ahora sí, ¿cuándo se le reveló el Señor a Abraham con ese nombre? Cuando tenía 90 años. Ya Abraham, ¿verdad? Estaba así luchando, ¿verdad? Ahora sí que, como dicen Romanos, en esperanza contra esperanza.
Dice, no, pues ya tengo 99 años y el hijo que Dios me prometió no llega. Y en ese momento el Señor le dice, Abraham, no dudes, ¿verdad? Yo soy el Dios Todopoderoso. No hay nada imposible para el Señor. Y por eso el Señor, a los 99 años de Abraham, ¿sí? Le recuerda su poder y su suficiencia para cumplir lo que nos promete. Amén. Y ahora sí, vamos a continuar. No, nos falta uno que dimos la clase pasada. Fue el Eloah, el Dios eterno. ¿Sí? Y hablábamos de que Abraham, ¿verdad?, levantó un altar al Señor, y le adoró junto a un árbol de tamarisco, y hablábamos del árbol, ¿verdad?, que era un árbol que tiene unas propiedades inigualables, que puede soportar altas temperaturas, que aún, eso leí, ¿verdad?, que aún, aunque haya un incendio, este árbol no se consume tan fácilmente, ¿no? Entonces, en medio en ese altar, ¿verdad?, que Abraham levantó, el Señor se le revela como el Dios eterno. Amén. Y ahora sí, vamos a seguir con el primero de esta clase. Y es Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Y generalmente cuando nosotros vemos este nombre, siempre como que lo asimilamos o lo relacionamos con las cosas materiales, ¿sí? A veces cuando no tenemos, ¿verdad?, decimos Jehová proveerá. A veces cuando el refri está vacío decimos Jehová proveerá. Pero vamos a ver cuál es el verdadero sentido de esta provisión de la cual habla la Biblia en Génesis 22, que quizás nunca lo habíamos visto con su sentido correcto. Vamos a leer la historia. Está en Génesis capítulo 22. Dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí.
y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y vemos entonces que cuando Isaac le pregunta a su padre: bueno, ya aquí está la leña, ya aquí está el fuego, y el corderito, ¿dónde está, no? Entonces le dice Abraham a su hijo: no te preocupes, Jehová se proveerá, ¿sí? Se proveerá de cordero para el holocausto. En esta historia nosotros vemos un pasaje en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que todo el Antiguo Testamento es una sombra, ¿sí?, del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que hay sucesos, hay eventos en el Antiguo Testamento que nos hablan de lo que sucederá en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, este pasaje que nosotros estamos viendo aquí es una sombra de lo que va a suceder con el sacrificio del Hijo de Dios, ¿sí? Abraham está a punto de ofrecer a su único hijo, su hijo por el que tanto oró, por el que tanto lloró, por el que tanto se desesperó, ¿sí? ¿Para qué? Para ofrecerlo en sacrificio simplemente porque el Señor se lo pidió, simplemente en obediencia a Dios. ¿Ustedes creen que sería fácil ofrecer a tu único hijo solamente por obediencia? No fue una decisión fácil, ¿verdad? Cuando fuimos al cine a ver la película de su único hijo, ¿verdad? Vimos todo, o sea, todo el contexto, ¿verdad? Cómo se sentía Sara, cómo se sentía Abraham, todo lo que sucedió alrededor de esa petición de ese hijo. Y no fue fácil, ¿verdad?, para Abraham obedecer lo que el Señor le estaba pidiendo, de ir y sacrificar a su único hijo. Pero el Señor vio, el Señor que conoce los corazones, vio el corazón de Abraham y sabía que Abraham estaba dispuesto, O sea, el Señor conoce los corazones, Él pesa nuestros corazones. Y Él sabía que Abraham estaba completamente dispuesto a sacrificar a su hijo. Y algo, ¿verdad?, en el corazón de Abraham, también le decía, ¿verdad?, que el Señor, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, finalmente no iba a permitir eso. Y me atrevo a decirlo porque cuando él llega con los siervos al lugar, dice: esperad aquí con el asno, le dice a sus siervos, que lo iban acompañando, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros, ¿sí? ¿Por qué Abraham dijo: voy a ir a adorar? ¿Sí? Porque la obediencia que nosotros tengamos a la voz de Dios es un acto de adoración. Adoración no es pararse y cantar aquí, eso no es adoración, porque si tú podrás cantar muy bonito, pero si tu vida no es una vida que está en obediencia, alineada a lo que Dios pide su palabra, entonces no estás adorando, ¿cierto? Por eso Abraham dijo: voy con mi hijo a adorar. ¿Adorar qué quiere decir? Obedecer la voz de Dios, ¿sí, muchachos, hermanos? Entonces, él le dijo a los siervos: yo voy, pero regreso, ¿cierto? Nosotros vamos a adorar y regresamos. Entonces,
él tenía todavía esa fe en su corazón de que algo iba a pasar, ¿verdad? Y le dice a su hijo, el Señor se proveerá de cordero para el holocausto, ¿sí? Entonces, cuando finalmente Abraham levanta la mano contra su hijo y escucha esa voz del cielo que le dice, detén tu mano porque el Señor ya vio, ¿sí? Que era, que temes a Dios porque no me rehusaste a tu único hijo. Y entonces dice la palabra, ¿verdad? Que en ese momento en que Abraham escucha la voz, voltea y ve a un carnerito ahí, a un corderito enredado, ¿verdad? Entonces, ese cordero, ¿a quién simboliza? A Jesucristo. A Jesucristo, ¿sí? Entonces, el mayor sentido de este nombre del Señor, cuando decimos Jehová proveerá, no lo decimos solamente en el sentido de las cosas materiales, como a veces pensamos, ¿sí? Hay un sentido espiritual muchísimo mayor, y es que el Señor mismo, ¿sí? Fue quien proveyó un cordero perfecto, un sacrificio perfecto, ¿sí? Por la expiación de nuestros pecados. Sí podemos comprender la magnitud de lo que el Señor le está revelando a Abraham, ¿sí? No solamente de que cuando no tenga yo te voy a dar, ¿no? Realmente el Señor lo que le estaba diciendo era el sacrificio perfecto, yo, ¿verdad? Lo voy a colocar en tu lugar. Y todos sabemos, ¿verdad?, que ese cordero perfecto sin mancha es el Hijo de Dios, que tomó el lugar que nos merecíamos nosotros, ¿sí? Eso es lo que representa este nombre. Ese lugar, ¿sí?, que iba a tomar Isaac, ese mismo lugar que nos merecemos todos nosotros. Todos nosotros somos los que merecíamos ir a la cruz. Todos nosotros éramos los que merecíamos ser sacrificados. ¿Por qué? Porque por cuanto los que pecamos fuimos nosotros. Sin embargo, Dios en su gracia, en su misericordia, no lo permitió, ¿sí? Y se proveyó. Por eso dice Abraham, se proveyó, ¿sí? Él mismo, de un cordero en nuestro lugar, ¿sí? Para que fuera sacrificado por nuestros pecados. Entonces, ese es el sentido más amplio que nosotros podemos darle a este nombre de Jehová Jireh, ¿sí? Jehová proveerá, y sí, Jehová proveyó, ¿verdad?, de un Salvador, de un Redentor para nosotros. Amén. ¿Queda claro? Pero bueno, el nombre más conocido por el cual Dios se reveló está en Éxodo 3:14. El siguiente, ¿ya lo pusiste? Donde dice yo soy. ¿Ya lo pusiste? En Éxodo capítulo 3 nos cuenta la historia de cuando el Señor se le apareció a Moisés en medio de la zarza, ¿sí? El Señor le dice a Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y dice Éxodo, estoy leyendo a partir del versículo 6, dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es la primera vez en la Biblia que alguien le dice a Dios: ¿tú cómo te llamas, no? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? Y Dios le responde: mi nombre es yo soy el que soy. En hebreo, este nombre, yo soy el que soy, es una palabra completamente impronunciable. ¿Se acuerdan cuando vimos la doctrina de la Biblia? Yo les comentaba que en el hebreo original antiguo no habían vocales ni habían signos de puntuación. Entonces, en hebreo, ese es el nombre de Dios en hebreo, el que están viendo en la imagen. Y Dios le dice a Moisés: yo soy. Algo que no se puede pronunciar. La siguiente. Y por eso muchos simplemente le dicen pues el tetragramatón. Tetragramatón quiere decir una palabra de 4 letras. Eso es lo que significa. Que es un nombre sagrado, impronunciable, el nombre grande y temible de los judíos. Si nosotros intentamos traducir el nombre de Dios, ¿sí?, las palabras o las letras en español para ese nombre son YHWH. Acuérdense ustedes que el hebreo se lee de derecha a izquierda, no es como nuestro idioma que se lee de izquierda a derecha, sino que se lee de derecha a izquierda. Entonces en español, ¿sí?, por intentar hacer una traducción, el nombre de Dios sería YHWH, ¿sí? Y entonces, ¿por qué decimos Jehová? ¿Por qué decimos Yahvé? Si el nombre del Señor no se puede pronunciar, es impronunciable. Bueno, simplemente muchísimos años después, ¿verdad?, de que aparecieran los masoretas, que fueron las personas que le dieron a las escrituras o al hebreo antiguo, introdujeron vocales y signos de puntuación para que fuera más comprensible y poder traducir las escrituras a otros idiomas, ¿sí? Se hizo una transliteración también al español. ¿Qué quiere decir eso? Se le colocaron algunas vocales de tal manera que nosotros pudiéramos pronunciar un nombre para Dios. Pero realmente el nombre de Dios en su original es completamente impronunciable. El nombre real de Dios pues no es ni Jehová ni Yahvé. Ese no es su nombre. El nombre del Señor no se puede pronunciar. Jehová y Yahvé simplemente son una transliteración, ¿sí?, de la traducción del hebreo original para darle al Señor un nombre en español. ¿Sí está claro? Ahora, ¿de dónde salió el nombre Jehová? ¿Ya lo pusiste? ¿Dónde está Jehová en interrogación?
Cuando se hizo esa transliteración, ¿sí? Como ya sabemos que el nombre era, pues, o las consonantes utilizadas eran YH, WH, pues esas YH, WH las colocamos en español, ¿verdad? Porque en español lo vemos de derecha a izquierda, entonces las colocamos de derecha a izquierda, YH, WH, y se les introdujo las vocales de Elohim y Adonai, que son E, O, A. Ahí lo tienen en la imagen para que sea más claro, ¿sí? Y sale algo así como Jehová. De ahí sale el nombre de Jehová, ¿sí? Pero que nos quede claro que ese no es el nombre de Dios. Ahora, eso no quiere decir que eso sea pecado, eso no quiere decir que Dios no nos entienda que le estamos hablando a Él, ¿verdad? Eso no quiere decir nada de eso, porque el Señor en su soberanía, ¿verdad?, sabe que los idiomas han avanzado, y si yo le digo Jehová en español, en inglés, en chino, en cualquier idioma, en alemán, el Señor va a saber, ¿verdad?, que yo estoy hablando con Él. Pero el nombre verdadero de Dios en hebreo es una palabra impronunciable, empezando porque no tiene ni vocales, no sabemos cómo se pronuncia. Entonces Jehová solamente es una transliteración de ese hebreo al español. ¿Para qué? Para poder traducir las escrituras se introdujo ese nombre. De hecho, la única que utiliza esa palabra Jehová, o ese nombre Jehová, son las traducciones protestantes, ¿sí? Reina Valera, porque si por ejemplo ustedes ven una Dios habla hoy, en algunas partes dice Dios, o dice Yahvé, ¿no? La mayoría de las Biblias católicas colocan Yahvé, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ellos al igual, ¿verdad?, cuando hicieron su transliteración al español, en lugar de traducir Jehová, tradujeron Yahweh, ¿no? Entonces los católicos generalmente en varias Biblias dice Yahvé en lugar de Jehová, ¿sí? Pero finalmente son transliteraciones, sea la una o sea la otra, ¿sí? ¿Sí está claro o no? Por eso el Señor, y este nombre del Señor, hermanos, tiene un sentido muy amplio, porque el sentido original no es simplemente yo soy, sino yo soy y seré. O sea que el sentido original del nombre de Dios es alguien que nunca dejará de ser. Es yo soy el que soy y soy el que seré. O sea que el Señor nunca dejará de ser. Ahora, ¿qué quiso decirle el Señor a Moisés cuando le revela este nombre y que es válido para cada uno de nosotros hoy? Nosotros hemos visto los nombres compuestos de Dios. Vamos a ver algunos en esta clase, ¿sí? Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Yo soy tu proveedor, yo soy tu paz, yo soy tu bandera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros? ¿Estás enfermo? Yo soy tu sanador. ¿Necesitas la victoria? Yo soy tu estandarte. ¿Necesitas paz? Yo soy tu paz. Para cualquier circunstancia de la vida, amados hermanos, que nosotros tengamos, cualquier necesidad que haya en nuestros corazones, Dios es la respuesta.
Es la mejor manera como nosotros podemos entender el nombre de Dios. Para todo, ¿sí? Dios es la respuesta. ¿Necesitas salud? Yo soy tu sanador. ¿Necesitas paz? Yo soy tu paz. ¿Necesitas provisión? Yo soy tu proveedor. O sea, no hay una necesidad que haya en el corazón del hombre para el cual Dios no sea la respuesta. Dios es la respuesta absoluta para cualquier necesidad, cualquier vacío que haya en el corazón de los hombres. ¿Cuál es tu necesidad hoy? Él es. Él es la respuesta. Amén. El siguiente nombre que vamos a ver es Jehová Nisi. El Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte. Y vamos a ver en medio de qué contexto el Señor se revela con este nombre a los hijos de Israel. Vámonos al capítulo 17 de Éxodo. Y vamos a leer a partir del versículo 8. Sigan la lectura, hermanos. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es, Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Que así como el pueblo de Israel tuvo muchas batallas, porque no fue solamente contra Amalec, el pueblo de Israel tuvo muchas batallas. Pero, ¿cuál era la clave del pueblo de Israel para ganar cada una de esas batallas? ¿Cuál fue la clave siempre para ganar las batallas? Poner a Dios en primer lugar. La oración, poner a Dios en primer lugar. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda la escritura. Siempre que el pueblo de Israel salía a la batalla, ¿sí?, solamente ganaban uno. Si intercedían por el pueblo delante de Dios. 2, si la presencia de Dios iba con ellos. 3, si no estaban en pecado. Porque si estaban en pecado, perdían. ¿Cierto? Y eso lo vimos varias veces en el libro de Josué. ¿Sí? Si había pecado entre ellos, ¿no? Esas mismas claves son las mismas, eso no ha cambiado, ¿verdad? Las mismas para obtener la victoria hoy en día. Oración,
presencia de Dios, ¿sí? Que estemos llenos del Espíritu Santo y que vivamos en obediencia a Dios. Son las mismas, eso no ha cambiado. Son las mismas claves, ¿verdad?, para ganar las batallas hoy día. Sin embargo, esto tiene un sentido mucho más profundo, ¿sí? Porque cuando Cristo fue a la cruz, la palabra dice que en la cruz quedaron clavados, ¿qué? Nuestras rebeliones. Todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la libertad hoy de acercarnos oportunamente al trono de la gracia. Eso es una ventaja que nosotros tenemos, ¿sí? Porque antes en el Antiguo Testamento pues apedreaban a la gente, los quemaban, ¿sí?, los deshacían, ¿no? Pero nosotros hoy tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Y confesar nuestros pecados y acercarnos al Señor para el oportuno socorro. Si nosotros el día de hoy estamos librando una batalla, esa batalla ya fue ganada. Amén. Esa batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para ver la victoria y poder decir realmente Jehová es mi estandarte? Acercarnos al Señor. Acercarnos al Señor. Si la presencia de Dios no está con nosotros, no vamos a poder ver la victoria. Y por eso dice la historia, ¿verdad?, que cuando Moisés oraba, el pueblo ganaba. Y hubo un momento en el que Moisés se cansó y Aarón y Hur vinieron y levantaron sus manos. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes eran conscientes ¿de qué? De que solamente, ¿verdad?, alzando las manos al cielo, solamente de rodillas ante Dios, podían lograr esa victoria. Y siempre fue así. Siempre el pueblo de Israel tuvo a alguien que intercediera. Siempre. Por eso la intercesión es algo que nunca podemos quitar de nuestras vidas. Siempre necesitamos estar intercediendo los unos por los otros. El Señor no hizo islas ni hizo solitarios. Necesitamos los unos de los otros. Y como decía mi esposo ayer en el ayuno, tampoco nosotros no somos Superman. También necesitamos que ustedes oren por nosotros, por favor. No crean que somos Supermanes ni que somos invencibles. También somos seres humanos, también somos débiles, también nos equivocamos, también nos debilitamos. Y necesitamos todos, ¿verdad? Todos necesitamos de la oración de los demás. Necesitamos estar orando los unos por los otros. ¿Por qué? Porque llega un momento en que yo me debilito, mi fe se debilita y alguien tiene que venir y alzarme la mano, porque ese alguien es consciente, ¿verdad?, de que sin la presencia de Dios no lo voy a lograr. Es necesario, ¿sí? Entonces, para poder vivir, ¿verdad?, esta palabra, ¿verdad?, y para poder que este nombre del Señor sea una realidad en nuestras vidas, que el Señor sea nuestra bandera, que el Señor sea nuestro estandarte. En todas las batallas de nuestra vida necesitamos tener a Dios en primer lugar. En todas las batallas de nuestra vida necesitamos buscar la presencia del Señor. Y así como dice la canción, ¿verdad?, si tu presencia conmigo no va, yo mejor ni me muevo. Porque solamente con la presencia de Dios tenemos la victoria garantizada. Amén. Pasemos al siguiente nombre. Éxodo capítulo 15. Jehová Rafa. El Señor es tu sanador.
Y vamos a leer, es Éxodo capítulo 15. Vamos a leer a partir del 22. Resulta que el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios lo sacó de Egipto. Todos conocemos la historia. Cuando ellos salieron de Egipto, el faraón y su ejército siguieron persiguiéndolos en medio del desierto, y cuando llegaron al mar, el Señor abrió el mar rojo para que su pueblo pasara, pero en cuanto pasó el faraón con sus caballos y sus equipos de guerra, ¡brum!, el mar se los tragó, ¿verdad? Los echó en la mar, ¿verdad? Al faraón, a sus jinetes, a sus caballos, y dejó ir a su pueblo. Y después de esto, el pueblo agradecido, ¿verdad?, alaba a Dios y reconoce las proezas y las grandezas del Señor. Pero así como nosotros, rápido se nos olvidan las bendiciones del Señor. Rápido, ¿sí? Y prontamente, en cuanto llegó la siguiente dificultad, empezó la quejadera. Sucede a partir del versículo 22, que llegaron a un lugar, ¿verdad? Dice la palabra: e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hizo el pueblo? Murmuró. Cuando la gente está inconforme, ¿qué hace? Murmura. Todo el que está inconforme, murmura. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí, ¿qué dice la Biblia? Los probó. Los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. La pregunta que yo les hago en esta mañana es la siguiente: ¿estuvo el pueblo de Israel todo el tiempo sano? ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué les pasó cuando la historia de la serpiente de bronce? ¿Qué les pasó? ¿Quién se acuerda? Los mordieron, ¿no? Y empezaron a morir, y Dios puso un estandarte de una serpiente, ¿no? Y esa representa a Jesucristo para nosotros. ¿Se acuerdan qué les pasó cuando se empezaron a quejar que porque ya estaban hartos de comer maná y codornices? Les mandó hasta que se bautizaran. Entonces sanos no estuvieron. ¿Y saben por qué no estuvieron sanos? Muchos de ellos. Vamos a leerlo, ábranlo. Vamos a leerlo, todos a una voz. En el versículo 26. A la 1, a las 2 y a las 3. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos,
Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, Johan? ¿Qué hay que hacer, Jimena? ¿Ah? ¿Qué hay que hacer, Leo? ¿Qué hay que hacer, hermano Gerardo? ¿Qué hay que hacer, hermano Polo? ¿Qué hay que hacer, hermana Ever? ¿Qué hay que hacer, hermana Patti? Guardar sus mandamientos y sus estatutos. Ahí está la clave de la sanidad. No se desgañote gritando ni echándose todo el frasco de aceite. Guarde sus mandamientos. Obedezca lo que dice el Señor. Hágalo recto. Y entonces Dios se va a revelar a ti como Jehová, tu sanador. ¿Tan tan? No, esto es lo que dice la palabra, ¿verdad? Hay cosas que necesitamos entender y necesitamos vivir para que se hagan una realidad en nuestras vidas. Amén. Entonces, a veces necesitamos realmente en esa intimidad con el Señor pedirle al Señor: examina mi corazón, examina mi vida y muéstrame, Padre, en qué área de mi vida no estoy viviendo tan rectamente, en qué área de mi vida no estoy cumpliendo tus mandamientos, en qué área de mi vida no estoy haciendo la voluntad que a ti te agrada. A los israelitas sí les sobrevivieron enfermedades, muerte, juicio, y la mayoría de las veces fue por la queja, por la inconformidad, porque la queja y la inconformidad traen amargura a nuestros corazones. La amargura trae enfermedad. Eso es una realidad, es una realidad, de verdad, que yo como médico se los puedo garantizar. Cuando estamos estresados, ¿qué sucede? Se nos sube la presión, ahí nos va dando hasta un infarto, pero o sea, nosotros mismos, nosotros solitos nos provocamos las cosas, nosotros. Cuando no descansamos en el Señor, viene el insomnio, viene la ansiedad. Cuando hacemos coraje, viene la colitis, viene la gastritis. Eso es típico de los corajudos. Cuando ¿Ustedes han visto casos de personas que les haya dado una parálisis facial porque hicieron un coraje? ¿O les haya dado un infarto cerebral porque hicieron un coraje? Yo he conocido muchos, en el consultorio muchos. ¡Oh, hizo un coraje! ¿Qué le pasó? Llega todo privado. ¿Qué le pasó? Hizo un coraje, ¿no? Hizo un coraje y ya se le subió la presión, le dio el infarto, le dolió el pecho, quedó sin aire, mejor dicho. Y todo por el coraje, ¿no? No, que le dio la parálisis. No, ¿por qué? No, es que está preocupado porque los hijos le dan muchos dolores de cabeza. No, está preocupado, está angustiado. Y ahí va la pobre mamá, ¿verdad? Con la cara dormida, con el brazo dormido. Es una realidad. Es una realidad que la desobediencia, ¿verdad?, trae enfermedad. Es una realidad que nuestra misma falta a veces de vivir como Dios nos pide, y por eso
es necesario que oremos y por eso es necesario que ayunemos, ¿verdad? Para que podamos controlar todo eso, porque somos seres humanos y no es fácil. Y para poder controlar todas es para que Dios nos ayude, ¿verdad? A tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como hablábamos ayer en el ayuno, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, y para que el Señor nos ayude a mantener el gozo a pesar de las circunstancias, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, y para que Dios nos ayude a perdonar, y para que Dios nos ayude a vivir, ¿verdad? De la mejor manera posible, tanto espiritual como físicamente, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, pero son cosas que nos dice la palabra, ¿verdad? Pero a veces así como que las dejamos en el aire, pero son cosas que Dios nos enseña en su palabra, amén. Y vamos a ir a la última del día de hoy, porque ya se nos acabó aquí el tiempo. La última que vamos a ver el día de hoy es Jehová Mekadeshem, el Señor es tu santificador. Vamos a ver a partir en el capítulo 31, a partir del versículo 12. Dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciese obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y el Señor se revela al pueblo, ¿verdad? Ordenándoles el día de reposo, y les dice: porque yo soy tu santificador. Tú vas a dedicar ese día a mí, porque, y eso va a ser por generaciones, para que sepas que yo soy Jehová, que os santifico. Nosotros hoy, ¿verdad? No guardamos un día de reposo como se hace bajo la ley de Moisés, ¿sí? ¿Por qué no lo guardamos? ¿Quién tiene la respuesta? A ver. Y ya vamos a acabar. ¿Por qué no guardamos un día de reposo así tal cual como los judíos? Que ya desde el viernes en la tarde no cocinan y el día de reposo no hacen nada. ¿Por qué? Porque ya vivimos por la gracia, no por la ley. ¿Por qué? A ver. No. Porque ya vivimos por la ley como está escrita, ¿no? Solo Jesús hizo eso, todo lo que tenía que ser, y ahora sí que nos redimió de toda esa ley. Pero hoy en día, ¿tenemos reposo o no tenemos reposo? Sí. ¿Cómo? Nuestro reposo es Cristo. Amén. Cristo es nuestro reposo. Eso era lo que quería que me dijera.
en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús es nuestro reposo. Entonces, nosotros ya no estamos bajo la ley y ya no guardamos un día de reposo como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo nuestro reposo está en el Señor. Sin embargo, de hecho, Lucas 6:5 dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, porque se acuerdan que a Jesús lo criticaba mucho, ¿verdad? Porque sanaba en el día de reposo, hacía milagros en el día de reposo, ¿no? Entonces, dice la palabra, el Hijo de Dios es aún, Señor del día de reposo. Jesús es nuestro reposo, ¿sí? Y siempre a lo largo del Nuevo Testamento se nos habla, ¿verdad?, de entrar en el reposo del Señor. Él es nuestro reposo. Sin embargo, hoy día, ¿verdad?, y se estableció desde la iglesia primitiva, nosotros el domingo, ¿verdad?, es nuestro día que dedicamos al Señor. El domingo nos congregamos, el domingo venimos aquí, le alabamos, ¿verdad? El domingo, ¿verdad?, es el día que desde el tiempo de la iglesia primitiva se estableció para congregarnos en su nombre, ¿sí? Vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar, pero pues nos quedamos con esto en nuestros corazones, amados hermanos, ¿sí? El Señor es nuestro proveedor, ¿sí? ¿Proveedor de qué? Proveedor no solamente de cosas materiales, proveedor de nuestra salvación, proveedor de nuestra redención, ¿verdad? Es el mejor sentido que le podemos dar a Jehová Jireh. El Señor dijo en su palabra, yo soy, porque Él es la respuesta a todo, ¿verdad? Él es nuestro sanador, Él es nuestro estandarte, Él es nuestra paz, Él es nuestro refugio, Él es nuestro castillo, Él es nuestra roca fuerte. Él es todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? El Señor es nuestro sanador, pero también, ¿verdad?, este nombre va acompañado de una revelación para nosotros en su palabra, y es que necesitamos, ¿verdad? La mejor medicina es buscar la presencia de Dios. La mejor medicina es buscar agradarle a Dios. La mejor medicina es tratar de vivir conforme a Dios nos manda. Esa es la mejor medicina. Esa es la mejor medicina. Y si nosotros lo hacemos, entonces, ¿verdad?, ciertamente podemos ver este nombre hecho una realidad en nuestra vida, que el Señor es nuestro sanador, amén. Y finalmente vimos que el Señor es nuestro santificador. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie entrará en el reino de los cielos. Necesitamos vivir en santidad, necesitamos despojarnos del viejo hombre, necesitamos dejar todas esas cosas que a Dios no le agradan. Lo necesitamos, porque sin santidad nadie le verá. Necesitamos vivir en santidad, necesitamos buscar la presencia y alejarnos del pecado. Este tipo de mensajes no nos ayuda, ¿verdad? No nos agrada. Cuando nos hablan de santidad, cuando nos hablan de arrepentimiento, cuando nos hablan de obediencia, pero no podemos mutilar el consejo de la palabra y no podemos diluir el consejo de la palabra. El Señor demanda de su pueblo santidad, el Señor demanda de su pueblo obediencia, el Señor demanda de su pueblo honra. Es lo que dice la palabra, y necesitamos cada día buscar la presencia de Dios, porque por nosotros mismos no podemos hacer lo que a Dios le agrada, porque tenemos una naturaleza carnal y pecaminosa.
Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder agradarle al Señor. Amén. Vamos a orar.